Bien, ahora vamos al otro proyecto. Ya trabajamos con Express en el video anterior, ahora vamos con React. Ya sabemos que el Express está conectando a la base de datos, lo que nos queda ahorita es conectar el frontend con el backend y obtener esa información para listar en un componente. Bien, asimismo aquí tenemos la misma estructura parecida a Express y aquí tenemos la carpeta React donde debe ir todo nuestro contenido, todo nuestro código. Aquí vamos a crear una carpeta, ¿sí? Nuestro punto de entrada siempre va a ser el app.js. Entonces nosotros aquí vamos a eliminar todo esto porque en realidad no lo vamos a usar. Entonces vamos a dejar nada más lo básico necesario para poder eh, trabajar. Entonces, en este video vamos a instalar un navbar y el llamado al listado de las tareas que tengamos de la base de datos, ¿sí? Entonces, vamos a dejar por el momento ahí. Ahora, vamos a crear aquí una carpeta que se llame tareas, para así mismo irle ordenando. Vamos a llamar, esto se llama tarea. Dentro de tarea, vamos a crear, eh, según la estructura que hemos revisado en clase, un tarea page.javascript. Recuerden que todo es JavaScript, ¿no? Aquí vamos a crear un tarea list. Estos nombres les estoy dando así con mayúscula, utilizando camel case, porque son componentes y según la convención para los proyectos de React, los componentes deben ir en mayúscula, tanto los nombres de los archivos como los nombres de las funciones que van en su interior. Y aquí tenemos también el tarea, simplemente el que me mostraría la tarea como tal, el que va a contener los valores. ¿Sí? Listo. Esta estructura está explicada a sí mismo en los tutoriales del aula virtual. Entonces aquí podemos visualizar un poco cómo está la estructura, ¿no? Tenemos un a ver, ¿dónde se fue? Aquí. Sí, aquí, ¿no? Aquí tenemos esta estructura. Tenemos el app.js que a su vez va a llamar a page. Vamos a tener list y dentro del list se va a generar los tareas en este caso. Tenemos tarea page de verde, tarea list en celeste y este moradito que será el tarea simplemente que va a tener ya la información que viene desde el Express y el Express a su vez que se conecta a la base de datos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a leer esto de aquí, le vamos a pasar a la información que tenemos acá en componentes ya en la lista, ¿sí? Bien, entonces regresamos al proyecto de React y vamos a seguir en esa estructura. Entonces aquí nosotros tenemos el tarea page, entonces para eso ya tenemos nosotros también el código. O a su vez también tenemos aquí en el tutorial o les había pasado igual en el aula virtual el link del repositorio donde está el código guía. Si bien está trabajado con teachers, pero es lo mismo. Entonces, primero vamos por el page, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tarea page y me parece que es este de aquí. Listo. Vamos a copiar. Luego iremos analizando qué líneas de código le vamos a ir eliminando porque ya no estamos usando. Entonces, vamos a reutilizar este código para hacerlo un poquito más rápido. Listo. Aquí tenemos el tarea page, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos utilizando estilos. En este caso, este estilo se ha heredado del anterior. Entonces, este estilo CSS no lo vamos a usar. Vamos a quitarlo. Luego veremos cómo aplicar estilos brevemente. Bien. Aquí vamos a usar estas dos funciones que tiene, o hooks que se llaman en React, que nos permiten manejar el estado y conectarnos de forma asíncrona, digamos, al llamado a que nos devuelva los datos del Express. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, ya me está dando un error de que necesito también el tarea service y eso ya lo vamos a crear luego. Aquí vemos que estamos llamando al tarea list, al que acabamos de llamar, que también nos falta llenar código, y al tarea, ¿sí? Que están los dos que están haciéndose el llamado desde aquí. Recuerden que todo lo que nosotros utilicemos dentro de un componente tiene que ser importado. Entonces, ¿por qué tenemos a esos ahí? Porque según nuestra estructura en el tarea page vamos a utilizar el list, el tarea list y el tarea, ¿sí? Si los dos utilizamos dentro de page, esos dos tienen que importarse. Los dos y todo el resto que podamos necesitar, ¿no? Como en este caso el service, ¿sí?
Ahora vamos a ir por partes. De este de aquí vamos a insertarle también un get list tarea. Vamos a crear. ¿Y dónde se crea? Aquí dice que debe tener una estructura de una carpeta. Entonces aquí a nivel del SRC, selecciono SRC y le voy a crear una carpeta que se llame service. Y dentro de service voy a crear una que se llame tarea service. Tarea service.js. Esta tarea service es importante porque este va a ser el que se conecte a las diferentes rutas del Express. Es decir, nosotros en Express ya tenemos una ruta que es esta. Entonces, desde el service nosotros nos vamos a conectar. Desde el service del React nos vamos a conectar a estas rutas, ¿sí? Para obtener esta información, ¿sí? Entonces, para eso es importante este de aquí. Igual este código, vamos a apresurarle un poquito más. Necesitamos, este código debe estar aquí también en nuestra descripción. Creo que está primerito. Ya, aquí está. Listo. Ahí vamos a ver qué nomás tiene. Como les decía, este de aquí carga en una variable la ruta del Express, en este caso 3001. Y aquí lo que hace es, en esta función es llamar a esa ruta para que de esa ruta nos devuelva los valores. Pero ojo, aquí está solo 3001. O sea, solo hasta aquí, es decir, solo hasta aquí. Lo que necesitamos es completar la ruta y eso es lo que hacemos en el método fetch. Fíjense aquí en el fetch. Le concatenamos esto de aquí, que es esta ruta, más la ruta que hemos definido. En nuestro caso tenemos la ruta tarea, ¿sí? Esta es una forma, esta forma interesante de concatenar aquí los valores no es con el comilla normal simple, no es con este, ¿no? Con esta comilla, no, sino es con la comilla inclinada, ¿sí? Entonces hay que tener mucha diferencia ahí. Esta forma de concatenar en JavaScript, para no confundirnos ahí. Entonces, lo que va a hacer es, es como si estuviéramos aquí dando un enter y obteniendo estos valores. Entonces, eso es lo que hace este código. Obtiene los valores que está acá. Ya sabemos que atrás de esto está Express y Express conectándose a la base de datos. Bien, y aquí retornamos los valores. Entonces, aquí ya tenemos esto de aquí. Ahora no le vamos a llamar teacher porque nuestro proyecto está hecho con tareas. Entonces, vamos a llamar getList tareas. ¿Sí? Así mismo, cada vez que nosotros queramos utilizar una función fuera de este archivo, tenemos que exportar, ya sea componente o ya sea un archivo normal. Entonces, en este caso, así mismo. Si vamos a crear otra función de estas, pues tenemos que agregarle sí mismo el nombre de la función que queremos utilizar desde afuera. Bien, ahora ya tenemos esto de aquí, entonces aquí ya nos debe, bueno, aquí vamos a ponerle tareas, me parece que ahí sí ya se arregló. Sí, aquí le estamos indicando este import que vamos a utilizar esta función de este archivo, es decir, de este de acá. Le vamos a llamar a este resultado. Entonces, a través de este resultado nosotros ya obtenemos la información que viene de la base de datos. Ahora, aquí definimos la función, ¿no? Esta es la estructura básica de un componente, que es una función, y al final exporta a sí mismo, ¿no? Para poder utilizarlo. Y este tiene un return que devuelve ya el HTML, que no es HTML. Recuerden que aquí en React no es HTML, sino es JSX. Este H2, el div. Es similar a HTML, pero se llama JSX. Bien, ahora, aquí nosotros tenemos declarados unas variables y estas variables están usando un hook, una parte de React, ¿sí? Que lo que nos permite es contener una variable y una función, ¿sí? Una variable para guardar cualquier tipo de información y una función que nos permita cambiar el valor de esa información. Sí, es como instanciar una clase y tener el método get o set, ¿no? O sea, nosotros podemos instanciar una clase con new igual a la clase y automáticamente podemos tener un set que nos permite cambiar el contenido de esa clase. Entonces aquí es muy parecido a ese principio de la programación orientada a objetos. Bien, entonces aquí hacemos esto. Definimos esta variable y con esta función cambiamos el valor de esta variable, ¿sí? Nada más que hay que considerar aquí si esto de aquí se llama tareas, esto debe llamarse set tareas con la T mayúscula, nada más utilizando camel case. Listo. Y lo que le decimos aquí, ¿qué tipo de información va a tener esta variable? Aquí le voy a decir que es un vector. ¿Por qué un vector? Porque nosotros sabemos que esto del express nos devuelve un vector, un array de objetos, ¿sí? Listo. Los objetos que están en la base de datos. Bien. Ahora, aquí vamos a hacer uso también de otro, así como hay un use state, hay un use effect. Y este nos permite llamar a la información
que está en la base de datos. ¿A través de qué? A través del service, ¿sí? Recuerden que este service exporta una función y esta función lo que hace es conectarse a el Express y nos devuelve y nos trae la información de la base de datos. Entonces, lo que hacemos es llamar a esa función y el resultado de esta función cargar en esta variable. Porque recuerden, esta función carga valores en esta variable. Entonces lo que estamos haciendo es, a través de esa función, obtener el resultado que nos devuelve esto de aquí, que lo que en realidad nos está devolviendo es esto, y le estamos devolviendo ese valor a hacer tareas. Es decir que esta variable en algún momento va a tener este valor, ¿sí? O los valores que tenga si tenemos más valores en la base de datos, ¿sí? Listo. Y con eso ya hemos cargado. Ahora lo que nos ya está cargado en la variable, lo que tenemos que hacer es mostrar. Y para eso nos vamos a servir de dos componentes más, que es el tarea list y el tarea, ¿sí? Les voy a ir mostrando de forma una debajo de la otra la tarea. Ahora, estos de aquí nos falta trabajar. Asimismo, nosotros tenemos en el tutorial el tarea list. Entonces, en el list nada más solo vamos a pasar como propiedades, ¿sí? Vamos al tarea list y vamos a pegar esto de aquí. Recuerden que se llama, bueno, este ya no es teacher, es tarea, ¿sí? Y esto también es tarea. Sí, recuerden que los componentes, todos los componentes, todas las funciones se exportan con el mismo nombre, ¿no? Pues el mismo nombre es el export, la función y el nombre del archivo. ¿Sí? Y lo que hacemos aquí simplemente es mandar a listar lo que le pasemos dentro del tarea list. Ya les voy a explicar cómo funciona esto de aquí. Sí, aquí lo único que decimos es que todo lo que venga aquí, es decir, que se le pase como propiedad o que se les pase como etiqueta hija o todo lo que le pasemos dentro de tarea list cuando le utilicemos, se va a pasar directamente acá. Se va a renderizar acá. Recuerden que todo lo que nosotros tenemos dentro del return se va a dibujar, se va a renderizar en la página web, en el navegador, ¿sí? Entonces eso se va a suceder acá. Todo lo que le pasemos acá se va a renderizar de esta forma. Y aquí vemos que tenemos una lista, ¿no? Bien, entonces aquí está lo que les decía. Aquí abrimos y aquí cerramos, pero fíjense lo que hay dentro. Entonces, cuando utilizamos el props.children, todo esto de aquí se va a graficar dentro del tarea list. Es para nada más guardar una estructura, ¿sí? ¿Qué guardamos dentro? Lo que vamos a hacer es un for, una especie de for. Vamos a recorrer el array, ¿sí? Recuerden que esto de aquí guarda un array y este array es el resultado del contenido de la base de datos, que es este de aquí. En este caso hay solo uno, pero va a haber muchos registros, ¿no? Yo voy a tener muchas tareas en algún momento en la base de datos. Entonces, ese array lo tenemos que recorrer uno a uno y para eso está el map. Sí, el map en su interior recibe una función. Esto de aquí es una función, básicamente. Esto de aquí es una función llamada flecha, que es una función de forma resumida. Sí, si lo podemos reestructurar esto de aquí, es como si fuera una función, ¿no? Así. Pero JavaScript tiene una forma mucho más rápida de crear funciones y esto de aquí es una función. Es decir, que todo esto estamos haciendo el llamado a una función. Esto de aquí. ¿Sí? Eso lo vamos a explicar más adelante también. Bien, entonces lo que hacemos aquí es cada ítem, ¿no? O sea, si ahorita tenemos solo uno, este va a ser un ítem. Si es que hay otro valor, el valor de más abajo va a ser el otro ítem. Cada valor le estamos mandando a renderizar en tarea. Esto nosotros ya vimos cómo pasarle propiedades a un componente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos pasado, recuerden aquí que todos los componentes que se generen dentro de un map necesitan de un key. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, el que tiene un número que nunca se va a repetir es el ID. Entonces, utilizamos el ID. Y acá le pasamos todos los parámetros, es decir, todo el contenido. O sea, en key vamos a tener el ID, es decir, este numerito de aquí. Pero cuando le pasemos acá el ítem tarea, vamos a pasarle todo el objeto. ¿Sí? Como está recorriendo, va a ser un valor, después otro valor, así sucesivamente. Y finalmente nos falta la tarea donde ya se va a dibujar, se va a mostrar ya los valores. Aquí le vamos a mostrar de forma simple. Ustedes le pueden agregar con divs, con ls, perdón, con ps,
H1 es con lo que ustedes deseen. Aquí le vamos a pasar directamente de esta forma, solo utilizando. Aquí me faltan dos líneas más que termine la función y exporte. Recuerden todo lo que aquí, bueno, ya no es teacher, es tarea, porque nuestro componente se llama tarea. Listo. Entonces aquí vamos a llamar al ID. Tenemos también ID, pero este ya no se llama teacher, se llama, vamos a ver cómo se llamaba aquí. Se nos fue el page. Se llama ítem tarea. Recuerden aquí se va a cargar cada uno de los ítems, es decir, cada uno de estos valores. Esto va a ser un ítem tarea, ¿sí? Entonces, vamos con el primero. Digamos que en la primera parte, ¿dónde está? Aquí. Entonces, va a ser ítem tarea. Sí, este también va a ser ítem tarea. Vamos más acá. A ver, aquí vamos. Aquí creo que está alguno de más. Vamos a irle cambiando solo. A ver, ítem tarea ID, ítem tarea title. Vamos a vamos a ponerles en P's distintos más bien. Vamos a ponerle uno en cada P. Un P va a tener el ID, otro P va a tener el título, otro P va a tener, si queda mejor, más ordenado, digamos, va a tener nuestro description, ¿sí? Y otro P tendrá nuestra hora. O description. Ya, listo. Bien, estos son los tres valores de la base de datos, ¿no? Entonces vamos a trabajar con... Entonces aquí vamos a mostrar cada uno de los valores que nos esté devolviendo la base de datos, ¿sí? Listo, hasta ahí debería listar los valores. Bien. Sí, creo que tenemos todo. Vamos a probar. Sí, aquí podemos variar, ¿no? H1, bueno, como mejor podamos mostrar. Vamos aquí a guardar todo y vamos a inicializar el proyecto. Y en base a eso vamos a ver dónde hay errores, ¿sí? Entonces, recuerden npm start para inicializar el proyecto en React. Inicializamos y nos debería abrir directamente un navegador. Y recuerden que yo les había dicho que va a correr en el 3001. Ya nos dio un error. Vamos a revisarle a ver qué nos dice. Me dice que en app.js no hay nada. Entonces, lo que aquí podemos hacer en el app es que nosotros recuerden que el app es el punto inicial de todo proyecto en React. Todo proyecto que arranca va a arrancar por app, a no ser que nosotros modifiquemos, pero generalmente arranca por app. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es llamar a tarea page, ¿sí? Este de aquí. Acá. ¿Cómo llamamos? Es como si estuviéramos llamando un HTML, ¿no? Pero en realidad es JSX. Entonces vamos a llamar a este. Ya, vamos a llamar tarea page. Listo. Entonces le llamamos de esta forma, ¿sí? Pero recuerden, cada vez que yo utilizo dentro de un componente otro componente, yo debo importar acá arriba. De hecho, ya se importa automáticamente. Algo hice ahí, se importa automáticamente. Pero si no, debería importar el nombre del componente y dónde está ubicado. Recuerden aquí esta estructura, ¿no? El punto slash es que esté en la misma carpeta, punto slash, una carpeta anterior y de ahí acceder a otra, ¿sí? Bien. Listo. Guardemos y seguimos teniendo un error en la tarea page que no puede resolver tarea service. Capaz aquí ya tenemos el error de la ruta. Entonces vamos a analizar eso de ahí. Sí, correcto. Ahora, veamos nuestra estructura aquí. Voy a ver aquí. A ver. Aquí nosotros dentro del SRC tenemos dos carpetas, service y tarea. ¿Sí? Dos carpetas. Cuando yo voy a llamar a service, ¿qué tengo que hacer? Yo estoy ahorita en tarea page, es decir, aquí, dentro de esta carpeta. Yo para acceder a service tengo que primero salir de esta carpeta, es decir,
Podemos colocar acá como aquí. A ver, yo estoy en tarea page, es decir, estoy aquí en esta carpeta. Lo que estoy tratando de hacer es desde esta ubicación acceder a service. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Regresar un nivel en las carpetas y de ahí sí acceder a service. Entonces, ¿cómo hago eso? Con punto slash, ¿sí? Y ahí puedo acceder, regresé un nivel atrás. Ahí sí ya encuentro service y ahí sí ya tengo tarea service. ¿Listo? Bueno, ahora salió este error para poder indicar el tema de las rutas a través de los punto o punto slash. No recuerden, punto slash, carpeta actual, punto slash, me regreso un nivel en las carpetas. ¿Sí? Wow. Y listo. Entonces, si yo abro esta ruta en el navegador, que es del 2.3000, voy a tener ya esto renderizado. Fíjense, aquí ya está solo el valor que tengo aquí. Aquí tengo en código, acá tengo ya visualizado. Aquí ya puedo modificar esto con H1, colocar colores, fondos, lo que sea, ¿sí? Listo. Ahora, lo que necesito es también tener una ruta, un menú que me permita guiar, ¿no? Algo parecido a esto, que si yo tengo acá arriba las rutas o algo como esto, de acuerdo a lo que yo tengo en mi programa, puedo acceder. Entonces, eso vamos a hacer con el navbar en el siguiente video.